Buenas noches y hoy damos la bienvenida a nuestra sesión número 12, donde vamos a hablar del módulo número 7, principios de los préstamos. Y una vez damos gracias al Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, por sus siglas en inglés, el DFI, porque gracias a ellos podemos llegar cada martes con pequeña información acerca de nuestras finanzas personales y vamos a hablar esta noche de los principios de los préstamos. Este módulo está compuesto, es solo una semana y está compuesto por 3 sesiones. La primera sesión vamos a hablar de opciones para pedir dinero prestado y cuánto pues nos costaría. Segundo, prepararse para solicitar un préstamo. Y tercero, cómo solicitar un préstamo cuando alguien nos va a administrar pues nuestro dinero, ¿ok? Entonces, para comenzar, bueno, la encuesta la vamos a hacer. Opciones para pedir dinero prestado y cuánto cuesta. ¿Qué entendemos nosotros como préstamo? Como primera pregunta. Podemos decir que el préstamo es el dinero que un acreedor adelanta a un prestatario, ¿verdad? Y que el prestatario se compromete a pagarlo, pero siempre o normalmente tenemos un plazo que se acuerda y normalmente se paga intereses. Entonces, por eso decimos que cuánto nos puede costar tener un préstamo, porque ningún préstamo va a ser con 0% de interés. Siempre tenemos que estar preparados para pedir tenemos que saber para pedir dinero prestado y cuánto nos va a costar. ¿Por qué creen ustedes que esto tiene que ser así? Si yo voy a pedir un préstamo, tengo que saber cuánto me va a costar. ¿Por qué creen ustedes que qué me va a afectar a mí en un futuro eso? Tengo que saber si yo estoy preparada económicamente para cubrir esas cuotas realmente, ¿no? Si yo voy a pedir un préstamo quizás de $200,000, $100,000, no sé, y resulta que yo tengo que pagar 2,000 más intereses, yo tengo que ver en mi presupuesto si yo tengo la capacidad para poder pagar ese dinero, ¿no? Porque si no, bueno, voy a estar incluida o puedo estar metiéndome en algunos problemas porque no voy a tener la capacidad para pagarlos, ¿ok? Entonces decimos nuestra conclusión principal es asegúrese de poder afrontar los pagos antes de solicitar un préstamo. Además, averigüe cuánto le costará y qué sucederá si no puede devolverlo. Entonces dice, ¿qué significa pedir prestado? Y lo que les decía, un prestamista le proporciona dinero que debe devolver por lo general con intereses, ¿ok? Crédito es la capacidad de pedir dinero prestado y deuda es el dinero que debe una persona o una empresa, ¿ok? Tipos de préstamos. Préstamos a largo plazo, por lo general se devuelven en pagos por el mismo monto o en un periodo determinado. Algunos ejemplos podrían ser hipotecas con tasa fija, los préstamos para autos, los préstamos para estudiantes, préstamos revolventes, que son como los llamadas líneas de crédito. Eso es lo que quiere decir. Algunos ejemplos pueden ser en la mayoría de tarjetas de crédito y las líneas de crédito de capital neto en la vivienda con frecuencia llamada ELO, una línea de crédito con garantía hipotecaria, pero puede ser también cuando un préstamo revolvente es cuando tenemos una línea de crédito y pues obviamente pagamos interés por el monto que estamos utilizando, ¿ok? Servicios de alquiler con opción a compra, que no es un préstamo. Se utiliza un artículo por un tiempo y se realizan pagos de alquiler mensuales o semanales. Los pagos de alquiler se contabilizan en forma parcial para el precio de la compra y la tienda puede retirar el artículo si no realiza un pago, ¿no? Eso es cuando, este, por ejemplo, compramos algo, tomamos algo y si no pagamos, pues no los puede ser quitado de acuerdo al término o el acuerdo que hayamos hecho, ¿ok? O sea que compras en reserva, no es un préstamo, se realiza un depósito inicial y luego se pagan cuotas con el paso de tiempo. La tienda retiene la mercadería hasta que termine de pagarla. Comprender el plan de compra en reserva, cargos, consecuencias de pagos atrasados o falta de pago, política de reembolso, préstamos asegurados y no asegurados. Los préstamos asegurados requieren de garantía, por ejemplo, una vivienda, un vehículo o efectivo. Pierde la garantía si no realiza los pagos acordados y los préstamos no asegurados no requieren garantía y con frecuencia tienen una tasa de interés más alta que los préstamos asegurados.
¿Quiénes de ustedes han tenido un préstamo o una buena experiencia o una mala experiencia con algún tipo de préstamo? ¿Ninguno? A ver, Carola, Justin, dígame. no, repítamela la pregunta, por favor. ¿Quiénes de ustedes ha tenido alguna experiencia con un préstamo personal? De repente buena experiencia, de repente han tenido mala experiencia porque no han leído bien las condiciones, que eso siempre suele pasar. Solicitamos algún tipo de préstamo y no leemos esas condiciones y podemos estar pues teniendo problemas al que no leer y pues tenemos ciertas condiciones que cumplir. ¿Ninguno? Y yo, mm, A ver, mala Judy, experiencia, no. ¿no? Ah, ok. Judy, cuénteme, ¿cuál es su experiencia? Cuando saqué mi primera tarjeta, Ujú. la verdad no leí, bueno, no le presté mucha atención a los pagos que tenía que hacer y Ujú, lo que me estuvo afectando fueron los intereses. Hasta ujú, que ya después alguien me explicó un poquito más sobre eso ujú. y sí, o sea, hacía los pagos mínimos, pero pues obviamente no le puse mucha atención al tiempo que tenía que hacer el término que tenía que hacer los pagos y me pasé. Entonces, los intereses fueron los que me terminaron afectando en mi experiencia. Exactamente. Y eso es lo que nos pasa a todos. Yo creo que la mayoría de las personas tienen una deuda con la tarjeta de crédito. No estoy generalizando, pero siempre el problema que cuando hablamos es de eso. ¿Cuánto es porque no saben cuánto pagan de interés, cuánto cuesta, qué debería, o sea, nos dedicamos de repente a utilizarla, pero no al uso consciente, tal como lo dice Judy, ¿no? Luego, después que yo vi, pues fue que tomó acción de cómo debería hacerlo. Entonces dice, el costo de pedir prestado. Por lo general debe pagar más dinero del que pide prestado. Monto que paga de un préstamo y el monto de dinero que pide prestado. Capital es el dinero que pidió prestado. Interés es el monto que le cobra la institución financiera por permitirle usar el dinero y los cargos se podrán cobrar ciertas actividades como evaluar la solicitud de un préstamo. Siempre hay cierta comisión, hay un porcentaje que cobran cuando le liberan o cuando aprueban o cuando acreditan su crédito o su préstamo, siempre va a haber pues una comisión o algo allí para que ustedes, este, para que paguemos, obviamente. Vamos a decirle a Karina, estoy como host, déjenme colocar a Karina como host porque también tengo que admitir, ¿ok? Y entonces me distraigo un poquito en esto. Ya Karina tiene el host. También Karina, yo puedo ir hablando y nos puedes ir tomando la foto porque hoy estamos sí un poquito más cortitos de tiempo. Gracias a todos por seguir aquí. Ok. Y luego seguimos pago anticipado. El pago anticipado de todo el préstamo reduce los costos de interés y salda el préstamo. O bien el pago anticipado de una parte del préstamo. Por lo general, reduce los costos de interés. Es posible que adelante la fecha de cancelación. Algunos préstamos van a tener multas por pago anticipado, otros no. Esto siempre lo vamos a ver en las condiciones. Podemos hacer, siempre hay una limitación. De repente, ok, usted va a tener préstamo, este crédito, pero no se pueden hacer abonos hasta luego, después de 12 meses, 18 meses. Hay que estar claro con eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted hace aportes a esa deuda, ok, se supone que se va reduciendo la parte de interés que usted va pagando. ¿Ok? Entonces, en cierta forma a ellos no les conviene. Puede haber una limitación en ese contrato que usted firma, en ese acuerdo. Ok, usted va a tener 20.000, 30.000 dólares o este vehículo, pero el primer año usted no puede hacer abonos a capital. Y eso lo hacen con esa intención de que usted siga, mantenga o pague intereses por ese año, ¿ok? Porque si usted empieza a abonar un poquito más de la deuda y esa hay alguna es una de las estrategias que ciertas personas también lo hacen. Si no tienen esa cláusula, lo que hacen es que si yo tengo que pagar 1.000, pago 1.200. Y mi interés, por supuesto, que va bajando porque estoy abonando a capital y mi deuda no es la misma, ¿ok? Entonces, muy importante que nosotros sepamos cuando pagamos por anticipado, podemos pagar una parte, sí lo podemos hacer
y si no, estaríamos pagando alguna multa o en qué manera nos puede afectar si lo pagamos todo de una vez. Entonces siempre hay que estar pendiente de cuando hacemos los acuerdos, conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Siempre es importante. Y acá pues hay una, como que una situación, ¿verdad? Que creo que ustedes también la deben de tener en su material. Si no la tienen, me lo dicen luego y yo se las voy a enviar para que ustedes tengan, que por nuestro tiempo, pues hoy no lo vamos a poder analizar a detalle. Dice, la veracidad en las operaciones de préstamo, comparar ofertas, divulgación escrita de la ley de veracidad de las operaciones. Esto es una ley que nos permite a todos aquellos que vamos a adquirir saber, conocer detalles de ese producto, ¿ok? Entonces, están ellos obligados a mostrar esa información y nosotros a recibirla o nosotros tratar de pedir esa información si no la tenemos, ¿ok? Indicar los términos de los préstamos de manera clara y uniforme, recibir la divulgación de la TILA, que es esta ley, antes de firmar el préstamo y puede servir para comparar las ofertas y préstamos. Es decir, nosotros tenemos que estar pendientes eh, para comparar y eso es algo que nos los pueden dar allí, lo podemos buscar, es una ley que básicamente nos va a proteger, ¿ok? Parte de una divulgación de esta ley es, dice, pues la tasa de porcentaje, el cargo de financiación, monto financiado y total de los pagos. Y la tasa de porcentaje nos va a hablar del costo del crédito en forma de la tasa anual. Y allá hay un ejemplo. Por ejemplo, si es un 12% anual, el monto de dólares de lo que le costará el crédito, por decir que es 600, el cargo de financiación, el monto financiado, que es 5.000, y el monto total de pagos, que sería 5.600, ¿ok? Entonces, fíjense que allí le tenemos cargos de financiación, que es el costo del crédito de forma de la tasa anual, y acá decimos el monto en dólares de lo que costará el crédito, ¿ok? Y le va a dar, pues, cómo es la tasa de cómo lo que se hace, el 0,12 por el 5, pues va a ser el cargo de financiación. Más o menos acá, pues, se muestra cómo hacen el cálculo por si alguna vez uno tiene, pues, una duda, ¿no? Realmente, si también tenemos duda en el momento de cómo salen los cálculos, pues nosotros también tenemos derecho de preguntar allí mismo, ¿no? Muchas veces, y ha pasado en ciertos consultas o asesorías que tenemos, las personas dicen, oh, wow, ¿cómo lo hago? No sabía, no sé cuánto es el monto, no sé cómo se calcula. Podemos preguntar en base a qué estamos haciendo este cargo, cuál es el porcentaje, cuál es la base de lo que yo hago, cómo lo voy a pagar. Siempre es bueno preguntar porque en total los afectados somos nosotros. Entonces, si nosotros no preguntamos y no estamos interesados, pues obviamente no vamos a tener información, ¿ok? Continuamos. Total de pagos, y entonces acá dice el total de pagos, y fíjense que me vuelve a mostrar la tasa de porcentaje, entonces me dice que es el cargo de financiación más el monto financiado y el monto que habrá pagado usted una vez que haya realizado todos los pagos del cronograma, los va a arrojar al final, ¿ok? Esto es un ejemplo, no es que tiene que ser así, esto es un ejemplo de cómo va a ser, ¿ok? Ustedes pueden, averiguación. Utilice las divulgaciones de la TILA, en especial, lo estoy hablando de la TILA, en especial las tasas de porcentaje anual, ¿ok? Por sus siglas en inglés, que es APR, para comprar ofertas. Busque ayuda si fuera necesario. Hay agencias de asesoramiento de viviendas aprobadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo y organizaciones de asesoramiento crediticio, ¿ok? Hay una serie de tasas que es el APR, que es fija, variable. Hay un tipo de tasa que es para compras, para penalización. Siempre va a haber una tasa, hay una tasa diferente para cada una de ellas. Entonces podemos decir, acá yo tengo esta, pero resulta que para una penalización yo no obtuve la misma tasa, es porque hay ciertas diferencias en este tipo de tasa. Yo voy a tratar de enviarles un link donde puedan consultar ustedes la tasa para que vean un poco de qué es lo que estamos hablando y cómo se manejan este tipo de tasas y lo voy a anotar por acá para que no se me olvide, ¿ok? Y pues la conclusión, como es, asegúrese de poder afrontar los pagos antes de solicitar un préstamo. Además, averigüe cuánto costará y qué sucederá si yo no puedo devolverlo. Y es lo de lo que hablaba Tom
cuando hablaba de estas tarjetas, ¿no? ¿Qué pasa si yo no las puedo pagar? ¿Qué pasa si me endeudé? Pues puedo tener problemas, ¿ok? Me pueden llevar a corte, o sea, es un poco más difícil cuando tenemos. Entonces, siempre estemos pendientes de cuando vamos a adquirir un préstamo o nos vamos a endeudar, pues hay que estar pendiente de qué es lo que vamos a hacer. En nuestra sección número 2 vamos a hablar prepararse para solicitar un préstamo. ¿Alguna vez ustedes han tenido una asesoría o han acudido a especialistas para solicitar un préstamo de vivienda o cualquier tipo de préstamo? ¿Ustedes han tenido la necesidad de recurrir ante una persona que los ayude? ¿No? Hoy están calladitos. No, yo no. ¿No? Aún, Ninguno. aún no. Aún no, dice Carola. Buena respuesta para Carola. Dice, No considerar, sé si cuando a ver, ¿quién me estaba hablando? Milena. Creo que pues, se le escucha, o Milena se le escucha mal. ¿Sí? Ahí, ¿me escucha? Se escucha un poquito. Ahí, Ajá, ahí sí. ahí, ¿sí? No, creo, creo que no, no le escuchamos bien. Bueno, si recupera el audio, puede intervenir y vemos a ver. Dice, conclusión principal, considerar que evalúan los prestamistas cuando deciden prestar dinero. Le permite prepararse para solicitar un préstamo. Es decir, cuando ya nosotros sabemos, y esto pasa mucho cuando nosotros queremos adquirir un préstamo de vivienda, ¿verdad? Siempre queremos ir a aquellas personas que me digan, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo puedo prepararme para ese momento? Ok, yo creo que ya tengo un poco de dinero, un ahorro. Ahora no es solamente eso, ¿cómo yo debo prepararme para poder calificar, ¿no? Entonces, siempre pues necesitamos la ayuda de aquellas personas cuando ya queremos hacer, pues, o optar por un crédito ya que es, pues, de otro nivel. Y pues acá hablamos un poco de los factores que pueden usar los prestamistas en sus decisiones. Los métodos varían según el prestamista, ¿verdad? A continuación, pues vamos a hablar un poquito de esos factores. Dice su perfil crediticio de carácter financiero, su capacidad, su capital, su garantía, solo en los casos de los préstamos asegurados, y las condiciones. Es decir, siempre van a ver cómo hemos tenido nuestro historial crediticio, ¿verdad? Siempre lo van a ver, cuál es nuestra capacidad de pago. Eso va a depender de acuerdo al monto que nosotros estemos solicitando, nuestro capital que tenemos, ¿verdad? Que tenemos en activos, que tenemos en nuestras cuentas, su garantía, bueno, es en el caso de aquello, y las condiciones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo yo lo pague? Perfil crediticio de carácter financiero, cómo pagan las cuentas o las deudas. Y esto de aquí hablamos y entra, sus informes y puntajes de crédito se utilizan para evaluar lo siguiente. ¿Cómo utilizó el crédito en el pasado? ¿Cuántas cuentas de crédito tiene? Si presentó o sea, quiebra alguna vez y se le embargaron algún bien o le ejecutaron alguna hipoteca y si tuvo pagos atrasados. Entonces, por eso es que es muy importante, pues nosotros estar al día, ¿de verdad? Y sobre todo si ya nos estamos preparando para para, para hacer un crédito, ¿verdad? Para optar por un crédito, nosotros tenemos que ir viendo. Entonces ya, la que quiere el otro año prepararse, y creo que hoy Ton lo ratifica, no nos baja nuestro puntaje si nosotros mismos consultamos nuestro crédito, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes quiere, yo les aconsejo, revisen su crédito. ¿Por qué? Porque podemos revisar o podemos darnos cuenta de cosas que quizás no están bien. Y si el otro año ustedes van a aplicar, tienen que esperar a resolver ese problema o hacer otro proceso que quizás lo pudieron ver antes, ¿no? Entonces, fíjense que van a ver cómo utilizamos nuestro crédito, cómo pagamos, ¿verdad? Cuántas cuentas de crédito tiene, porque allí lo va a decir todo. Y si en alguna vez nosotros, pues, nos ejecutaron alguna hipoteca, si tuvimos pagos atrasados, es muy importante siempre pagar a tiempo, ¿ok? Inclusive
pagar un poquito más ese mínimo de las tarjetas va a hacer que nuestro también récord, hoy lo hablaba un poquito con Tom, consultando las preguntas, que nuestro crédito pueda subir. ¿Qué pasa? Ellos tienen como que cuando nosotros pagamos tienen ciertos límites, cuando pagas el mínimo, cuando no pagas nada, cuando pagas el mínimo, cuando pagas un poquito más del mínimo y cuando pagas más de eso. O sea, entonces ciertos puntos allí me van a permitir bajar o incrementar. Cuando pago nada, obviamente mi crédito, mi puntaje va a bajar. Cuando pago el mínimo, puede bajar también porque no estoy teniendo la capacidad. Cuando pago un poquito más de ese mínimo, puedo tener un poquito, puede ser que mi crédito, mi récord suba algunos puntos, ¿ok? Pero por lo menos no va a bajar. Entonces, siempre hay que estar evaluando eso y por eso no siempre, oh, ya yo pagué el mínimo, tratemos de pagar un poco más si aún no tenemos la capacidad de pagar lo mayor de esa tarjeta. Capacidad es la posibilidad actual y futura de cumplir con esos pagos. ¿Cuánto dinero de sus ingresos destina al pago de las deudas? Su relación entre la deuda y los ingresos. ¿Qué antigüedad tiene en su empleo? ¿Cuánto dinero gana por mes? ¿Y cuáles son sus gastos mensuales? Y es allí donde entra el proceso y por qué me dirán, wow, pero por eso decía acá Justin que es tan importante nosotros eh, tener un presupuesto, ¿verdad? Porque es la manera en que nosotros vamos a planificarnos y organizarnos y vamos a ver nuestra capacidad. Y eso fíjense que es para hacer un crédito. Nosotros tenemos que tenerlo listo cuando vamos a aplicar por un crédito, porque allí viene la relación. Y se acuerdan de una torta que yo les mostraba cuánto es el porcentaje que yo debería destinar para pagar mis deudas, qué tanto es mi relación deuda con los ingresos, qué antigüedad tengo yo en mi empleo. Bueno, porque la antigüedad me va a dar pues la capacidad y como que la estabilidad de yo poder cumplir, ¿no? Porque obvio, si yo tengo 3 meses y quiero pedir un préstamo, me va a decir, bueno, pero cuál es qué lo respalda a ella, si apenas va comenzando a trabajar. Ok, en el caso de que tenemos una empresa, bueno, y somos los dueños, bueno, ¿cuánto tiempo tiene mi empresa? ¿Cuánto tiempo yo he venido generando ingresos? Entonces, esos son detallitos que siempre, cuánto dinero ganamos por mes y cuáles son sus gastos mensuales, porque eso también va a poner un límite en cuánto va a ser mi capacidad. Imagínense que yo gane 5.000, mis gastos sean 4.000. ¿Ustedes creen que yo puedo estar apta para aplicar a un crédito? A lo mejor no, ¿ok? Porque solo tengo disponible 1.000, ¿no? A lo mejor y pues no, si aplico a una cantidad X, no la tendría total porque ellos están viendo, bueno, prácticamente se está quedando sin nada, ¿no? Entonces, sí, y eso hay manera pues de comprobarlos ellos, de ver qué es lo que nosotros nos entra y qué es lo que tenemos que pagar, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, hay que tener una preparación, obviamente, desde el principio. Y allí venimos otra vez a la clase, desde la primera clase, valor del dinero, nuestros instrumentos financieros y ya nosotros tenemos que manejar nuestro presupuesto, prepararnos financiera y económicamente para afrontar lo que yo quiero en el futuro, que es tener un crédito para un carro, para una casa, para lo que sea. El capital es el valor de sus activos y su patrimonio neto. ¿Cuánto dinero tienen sus cuentas de ahorro y de cheques, sus inversiones u otros activos? Va a ser su patrimonio neto. Patrimonio neto es la ecuación patrimonial, la que le llamamos contablemente, que es activos menos pasivos. ¿Qué es lo que tenemos, verdad? ¿Verdad? En mi cuenta de banco, en mis carros, pero ¿qué es lo que debo? Ese va a ser mi patrimonio neto y eso lo tenemos que demostrar, ¿ok? En mis activos van a incluir hasta si ustedes tienen inversiones a largo plazo, todo eso va. Y en mis pasivos pues va hasta todo lo que usted tenga de deudas. Lo que tengo menos lo que debo va a ser mi patrimonio neto, ¿ok? Y eso siempre va a ser evaluado cuando nosotros vamos a solicitar un crédito. Garantía solo en los casos de préstamos asegurados, activo que garantiza el préstamo, por ejemplo, una vivienda o el dinero en una cuenta bancaria y las condiciones pues va a depender del tipo de préstamo al cual usted esté aplicando. Acá tenemos otra situación que no la vamos a leer el día de hoy,
Pero si la tienen, si no la tienen, este tipo de situaciones y están interesados, pueden escribirnos para que, pero estoy segura que alguna de estas las tienen en su material. Y algunas. Ser, ¿qué pasa cuando soy coprestatario y cofirmante? Ser coprestatario es obtener un préstamo con otras personas. Debe pagar la deuda incluso si los coprestatarios no lo hacen, ¿ok? Ser cofirmante, los fondos del préstamo no le corresponden al prestatario, no al cofirmante. Un cofirmante se compromete a pagar una deuda si el prestatario no lo hace. Es decir, tenga mucho cuidado porque he visto muchos problemas de personas que dicen, oh, yo quiero, puedo firmar, no puedo firmar, quiero estar, y luego, salen disgustados y pues obviamente allí se genera un conflicto, ¿no? Y sobre todo pasa mucho entre en familia y ya pues lo he visto. Y terminamos la sesión número 2 diciendo que comprender que evalúan los prestamistas cuando deciden prestar dinero le permite prepararse para solicitar un préstamo. Y si yo les pregunto a ustedes, van a hacer un préstamo, ¿qué es lo primero que ustedes deberían o cómo se prepararían ustedes? ¿Qué, qué, qué ustedes tendrían en cuenta para prepararse para ese crédito que van a aplicar? A ver. Tener, tener el conocimiento de cómo está ¿qué se llama? Línea de crédito, Ujú, ¿cómo está nuestro récord nuestro puntaje. crediticio? Ujú. Ya. Exacto. Porque obviamente si sabemos que tenemos un crédito de puntaje bajo, ya estaríamos como que diciendo, bueno, mm, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sabemos que es un punto que lo van a determinar. Entonces, estaría yo como que invirtiendo tiempo y sabiendo que primero, puede, como punto número uno, como dice Carola, ver cómo está mi récord crediticio, mi puntaje. ¿Cuál sería otro punto? A ver, ¿quién me comenta rapidito cuál sería el otro punto? Si van a aplicar a un crédito, ¿qué creerían ustedes? Oh, aquí. Ingresos, supuesto del que uno cuenta. Ujú, ajá, tener como que bien, tener nuestro presupuesto donde veamos esos ingresos con que yo cuento y cuáles son mis gastos, ¿verdad? Con los que yo cuento, ¿verdad? Tener como que bien claro que yo tengo esa capacidad y eso lo podemos determinar nosotros. Nosotros no podemos engañar a ningún banco, a ninguna institución, porque nos van a pedir mucha información, ¿ok? Entonces, pero primero nosotros no podemos engañarnos nosotros mismos, tenemos que estar claros con la situación que nosotros estamos teniendo actualmente, ¿ok? Y la sección número 3, solicitar un préstamo cuando alguien ayuda a administrar el dinero. ¿Qué quiere decir eso para usted? Incluso si alguien le ayuda a administrar su dinero, debe comprender los términos de un préstamo antes de comprometerse. ¿Qué pasa eso? A veces confiamos o le damos el poder a ciertas agencias y nosotros no estamos enterados de qué es lo que está haciendo favorable para nosotros, ¿ok? Aun cuando nosotros tengamos esas personas que nos están ayudando, nosotros debemos comprender va a ser el término, ¿verdad? Antes de comprometernos. ¿Y por qué creen ustedes que debemos de comprender eso? Para cuidar, pues, nuestro, Porque, todo, o sea, o sea, primordialmente que si dejamos que otro maneje y no tengo el conocimiento, válgame, sabe Dios lo que va a hacer con mis finanzas. exacto, y sobre todo que porque ustedes van a ser los responsables, ¿ok? Yo estoy asesorando a Carola, pero yo no estoy firmando en ningún lado. Entonces, ¿qué pasa si Carola firmó algo que al final ella ni estaba enterada, un término, ella lo firmó? La responsable no va a ser Justin, la responsable va a ser Carola. ¿Ok? Porque ella es la que está actuando. Entonces, fíjense lo importante es que nosotros también aprendamos a conocer o preguntemos, ¿no? Mucha gente dice, no, pero es que a veces si yo pregunto se molestan. No, nosotros tenemos el deber y el derecho de preguntar porque nosotros somos los que vamos a adquirir esa deuda, ¿ok? Entonces, aun cuando nos estén asesorando, pues no temamos en decir qué es lo que pasa con mi dinero. Déjenme moverme.
Responsabilidades de la persona que lo ayuda. Actuar procurando su mejor interés. Administrar su dinero y bienes de manera prudente. Mantener su dinero y bienes de manera separada a los de ella. Mantener registros, incluir la toma de decisiones dentro de lo posible. Y aquí hablamos de esa parte de lo que es la toma de decisiones. La toma de decisiones no la puedo, si yo estoy asesorando a Carola, no la puedo hacer yo, la tiene que tener Carola al final, ¿ok? Porque al final tú le dices, esta es la mejor opción, pero al final la decisión la toma usted, ¿ok? Aun cuando de repente yo le diga a Carola, la opción A es la mejor, Carola dice, yo me voy a ir por la B porque aun cuando tú me estás asesorando, por mi conocimiento es la B, ella es la que tiene. Entonces, no puedo yo tomar la decisión en nombre de Carola. ¿Qué debatir? ¿Por qué necesito pedir dinero prestado? ¿Tiene dinero suficiente para devolver el préstamo? ¿Cómo realizará los pagos del préstamo? ¿Afectará alguna fuente de sus ingresos? ¿Cuál es la mejor opción para pedir prestado según sus necesidades? ¿Ok? Esos son los puntos que tendrían que debatir en el caso de que ustedes quieren otra persona lo ayude para hacer un préstamo y sobre todo que administre, lo ayude a administrar. Si decide pedir ese dinero prestado, puede solicitar ayuda para considerar los términos, puede solicitar ayuda para completar la solicitud. El prestamista decidirá si usted es un riesgo crediticio adecuado. El prestamista no considerará la capacidad crediticia de la persona que lo ayuda. Pedir ayuda si necesita recordar, realizar pagos puntuales y mantener registro. A veces cuando dejamos todas las cosas en manos de otra, pues dejamos toda la responsabilidad, nosotros podemos también este, estar pendiente de eso que nosotros en alguna vez hicimos un compromiso, porque igual fíjense que aquí el único responsable serán ustedes, ¿ok? Y fíjense que este módulo es bien corto y bueno, de paso que lo estamos hablando muy bien. Recordar la conclusión principal, incluso si alguien lo ayuda a administrar su dinero, debe comprender los términos de un préstamo antes de comprometerse. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguna vez han colocado su dinero en manos de otra persona, alguien se los ha administrado, han tenido problema con ese tipo de préstamos y sobre todo han tenido buena o mala experiencia acerca de esto, porque es lo que queremos pues compartir y que los demás aprendan, ¿no? A ver, ninguno. Hoy están súper callados, hoy estoy, Aún no, Justin, no, aún no. Carol. Pronto, ¿de qué habla mi compañía? Ok. Hablando de compañías, voy a enviarles, creo que la próxima semana, no sé si alguno de ustedes se registró con las instituciones que vinieron, estaban ofreciendo sus clases, no sé si ellos se comunicaron con ustedes, si recibieron información. Igual puedo enviar el Zoom por si ustedes están interesados, van a comenzar ya sus clases totalmente en español. Y pues aquellos que tengan empresa o tienen el deseo de abrir, yo creo que es una muy buena opción para que ustedes comiencen a asesorarse y vayan de la mano con una persona que los pueda ayudar a pesar, y sobre todo porque la ayuda va a ser totalmente gratuita, ¿ok? Entonces, si alguno está interesado en que yo le envíe el link, por favor escríbanle allí si ustedes no lo han recibido para yo enviarle el link porque lo recibimos justo esta semana y bueno, quiere decir que ellos están interesados en que ustedes participen en esa actividad con ellos, ¿ok? No hay preguntas por ahora acerca de esto, entonces los voy a esperar el Fíjense que ya el tiempo va corriendo rápido. La próxima semana vamos a comenzar con nuestra sesión número 13, el módulo 8 de cómo administrar nuestras deudas. Administrar las deudas es el nombre del módulo número 8 y como solo un recordatorio, tal cual lo decía Tom, aquel que necesita alguna ayuda, alguna guía adicional para cierto proceso, siempre y cuando nosotros lo podamos hacer, pueden escribirle a Karina o a Nelly y podemos evaluar, tener una reunión cierto día para ver cuál es el proceso que ustedes y si está en nuestras manos poderlo ayudar y guiar en ese proceso o
referir directamente los contactos que ustedes necesitan para cierta situación personal que ustedes tengan que resolver relacionado a este tema, ¿ok? Mucho cuidado relacionado con este tema. Voy a darle esto a mi pantalla. Un momento, antes que todo. Un momentito.